Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Meir? Muy bien, Baruch Hashem, Uri. ¿Cómo estás vos? Muy bien, y acá lo vamos a llamar al rabino Meir Yamesh, pero para mí es Marito. Para mí es Marito, un amigo, un compañero del Seminario Rabínico Latinoamericano. Nos conocimos hace muchos, muchos años y tenemos una amistad. Pero Mario, Meir Yames, Rabino Yames, acá la gente no te conoce. Algunos te conocen, que están viendo, escuchando PLF, otros no. Y vos sabés, porque viste, escuchaste a algunos, siempre me gusta que la primera vez que traemos un invitado, que al rey Alejad, sobre una pierna puedan presentarse para entender de dónde viene su Torá. Entonces, incluso antes de presentar el tópico del día, ¿quién es el rabino Meir Shams? ¿Cómo estás, Raúl Uri? La verdad, un honor estar acá. No te voy a decir que escuché todos los PLF, pero escuché muchos PLF, muchos, muchos. Gran compañía siempre y gran motor de pensamiento. De hecho, nos juntamos ahora porque te fui debatiendo dos o tres de los de hace unos meses y bueno, ahora coincidimos y podemos grabar. Mi nombre es Miguel Llames, 42 años, estoy casado con Cintia, tenemos tres hijos. Nací y me crié mis primeros 27 años mayoritariamente en la ciudad de Corrientes, al norte de la Argentina. Eh, si tuviera que presentarme, pensaba, ¿cómo me tengo que presentar? Soy hijo de mi mamá y soy nieto de Misdeide. Misdeide es el papá de mi mamá, Misdeide Gregorio Sejón Abraham. Y en ellos dos, por ejemplo, puedo ver reflejado, o como si fuera en esta presentación que me pedís que haga, puedo ver reflejado en mi mamá el tema de la emuná, esa emuná que va para adelante, y la fe, digamos, la forma de ver el mundo, y en mi Zeide, el Abad Israel, el amor por el pueblo judío, que también lo aprendí de él. Y después, bueno, una vida, crianza en escuela pública, primaria, secundaria, facultad, estudié Derecho, trabajé inclusive de abogado. Por otro lado, la parte judaica, una escuela, un Shule, en Corrientes es la Shule. La Shule, que era una escuela tradicionalista del interior, donde aprendíamos hibrit y mucho de identidad y festividades. Un poquito de tnuá, fútbol, cosas, digamos, lo que había en la comunidad, con grandes amigos que están allá todavía. Estudié Derecho, eso me llevó en un momento a escuchar, digamos, una vocación, una pasión que ardía en mí, que era el tema de la Torá y de servir a Am Israel. Y bueno, me fui a Buenos Aires. Nos conocimos ya en los primeros días del seminario. En el seminario hicimos la carrera bastante pareja, con, para los que no conocen a Uri no saben cuánto lo admiro, él hizo la facultad al mismo momento que el seminario, lo cual era todo un temita, pero bueno, yo en particular hice el seminario y terminé en el mismo momento que el rabino Uriel, que todos ustedes conocen y que es el maestro de todos nosotros. Muchas de mis costumbres las tomé de él. En el medio, en Buenos Aires, me hice de grandes compañeros, algunos son amigos en común, de grandes maestros. Mi Rab lo conocí en Buenos Aires y lo pude, hasta ahora tengo la posibilidad de disfrutar con él. Estuvimos un año en Israel y luego en el medio estuvimos en comunidades, como siempre cuenta, yo escucho que cuentan, digamos, comencé oficiando en el interior, luego oficié era el segundo, digamos, en la ciudad de Tucumán, después en La Plata, después estuve en Capital Federal, después dejé de estar en comunidades y estuve solamente ligado a lo académico, entonces todos mis últimos 9 10 años están ligados a la docencia en un punto. Eh, Muchos años dentro del seminario sirviendo y hace 2 años que salí del seminario, de mi relación, digamos, staff laboral, y con otra gente se nos ocurrió atender una necesidad porteña, que era que en Buenos Aires necesitábamos que los jóvenes tengan un lugar donde estudiar Torah, una Torah, Torah Haim, una Torah viva, una Torah de vida, que sea igualitaria, que puedan estudiar tanto varones como mujeres. Y bueno, a eso me dedico hoy por hoy. Abrimos la Yeshive. Tiene algo de presencia en redes sociales, pero sobre todo tiene
mucha vivencia personal, no tiene tanta proyección a internet, por ahí por eso no pueden conocerlo o no. Doy clases en algunos otros lugares, escuelas, comunidades, y estoy muy contento de estar hoy acá con ustedes. Buenísimo, Mario, Meir. Así que ahora conocemos un poquitito de dónde viene tu Torá y algo que creo que a todos los que nos dedicamos a ser rabinos nos tiene que apasionar, que tiene que ver con el amor por la Torá y por el estudio de la Torá, pero hay algunos que nos apasiona más que a otros y creo que esto también nos conecta a Mario y a Meir y a mí, que tiene que ver con este amor por el conocimiento, amor por la Torá y por el estudio. Lo invité al rabino Meir Yames este episodio para hablar de alguna forma de una frase de la tradición rabínica que repetimos a diario, que es parte incluso de nuestra liturgia, Betalmud Torah Keneged Kulam. Y el estudio de la Torá es igual al cumplimiento de los otros 613 mandamientos. Y para hablar de este tema de cómo el estudio de la Torá se transformó en un mandamiento religioso, cómo los judíos, los rabinos hace 2000 años hicieron del estudio de la Torá no algo más, sino un baluarte quizás doctrinal, central, donde la vida y la experiencia judía en mayor o menor medida pasa por el estudio de los textos sagrados, la reflexión sobre los textos sagrados, ya sea la Torá, ya sea el Talmud, sea lo que fuese, algo de la vida judía pasa por el estudio, ¿no? Y cómo también este estudio puede ser transformador para nuestras vidas y no solamente un desarrollo intelectual, el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que, y quiero empezar yo y después ya doy el micrófono a Mario con otra de las frases del Talmud que más me gustan y más suelo citar cuando hay una discusión si qué es más importante, la acción o el estudio, ¿no? Y algunos dicen la acción, otros dicen el estudio, y hay un rab que dice es el estudio porque el estudio lleva a la acción. Muchas veces la acción por la acción misma no lleva a entender por qué lo haces, a complejizar, a entender más. Vamos a decir, no sé, uno observa Shabbat, no porque sabe de Shabbat, sino quizás porque tus papás observaban Shabbat y en tu hogar se observaba Shabbat, entonces la acción del Shabbat la tenés. O vas a una sinagoga donde se observa Shabbat, lo tenés. Pero no tenés el conocimiento, el aparato filosófico, teológico, legal, para entender más profundamente y que te lleve a una vivencia mucho más profunda de eso. Entonces los rabinos concluyen, la conclusión es que el Talmud, el estudio, es más grande que la acción porque el estudio tiene que llevar a la acción. Y no Entonces, necesariamente la acción al estudio. no necesariamente lleva a la acción, es como algo, no sé, uno se lava los dientes todos los días, no es que entendés la anatomía de tus dientes y tu aparato dental y cómo se inventó el cepillo de dientes y la pasta de dientes y demás. En cambio, quien supuestamente estudia los dientes o, digamos, el desarrollo del dentífrico, desde una postura judía necesariamente debería llevarte a lavarte los dientes todos los días y hacerlo con más convicción que aquel que simplemente se lava los dientes porque papá o mamá le dijeron y lo retaron por no hacerlo. Entonces, desde una perspectiva judía, ¿qué significa? El estudio te lleva a la acción y no necesariamente al revés. Lo mismo con el fumar. Uno debería entender con el estudio que el fumar hace mal. Entonces, desde una perspectiva judía, si uno estudia el tema y cómo te puede afectar, eso tiene que conllevar a la práctica, pero no al revés. Pero yo ahora cierro un poco, ya dije mi verdad. Meir, llévanos a este recorrido del poder transformador de la Torah. El, Hace 9 años, cuando estábamos terminando las últimas etapas del estudio rabínico con Raburi, empezamos a discutir entre los cuatro que íbamos a tener el acto juntos de qué íbamos a hablar. Había experiencias pasadas, había una discusión. Dijimos, bueno, yo dije, vamos con esta Mishnah. Es una Mishnah que aparece al comienzo del tratado de PA, también aparece en Masejet Shabbat, en el tratado talmúdico de Shabbat, y está siempre al comienzo en el Sidur, que dice varias cositas que hay que hacer. Son cosas que
dan, dan fruto en este mundo y en el mundo por venir, y ellas son el, el respetar al padre y a la madre, hacer buenas acciones, Gemilut Hasadim, traer la paz entre la persona y su prójimo, hay algunas más. Esta es la de PA, pero la otra también dice que visitar a los enfermos, profundizar en la tefilá, entender cómo uno reza, acompañar a los deudos, hay un montón de cosas. Betalmud Torah Keneged Kulam. Si ponemos, como dijo Raburi hace un ratito en la introducción, al mandamiento del estudio de la Torah, supera a todas las otras. Entonces, no alcanza con simplemente ser una buena persona y hacer todo lo que un buen judío debería hacer, sino que hay que dedicarle tiempo al estudio de la Torah porque tiene un valor per se. Pero, y acá es donde empieza a ver cómo se construye este estudio. Lo primero es entender que el estudio de la Torah tiene algo comunitario, algo colectivo. ¿Sí? Uno puede estudiar Torah solo, sí, la verdad. Seguramente todos nosotros alguna vez leímos algún texto de Torah solos. Por ahí alguna persona, hoy hay internet y es distinto. De hecho, estamos haciendo alguna especie de gebruta, de estudio compartido en pareja ahora con Raburi. Pero normalmente, si no, por ahí Raburi estaría en Plantation solo, yo estaría acá en mi oficina solo y estudiaríamos solos. Pero hace un ratito tuve una gebruta con una persona, con Raúl Juan Mejía, hace un ratito. Entonces, el, la cuestión acá es entender de quién uno aprende. Y por ejemplo, está dicho que uno aprende mucho de sus maestros, más de sus compañeros, pero incluso más de sus alumnos. Umitalmidad y otermiculam. Hay una cuestión ahí en cómo uno va generando, ¿no? Primero el aprendizaje con los maestros, tiene la exposición con los compañeros que son pares. Por ahí te da vergüenza preguntarle a tu maestro, che, ¿cómo hago tal cosa? Esto que decía vos, lavarse los dientes. ¿Cómo me lavo los dientes al pie alajá? ¿Cómo me pongo un talit catán? ¿Cómo voy al baño con el talit catán? Eso no le preguntás a tu maestro, te da vergüenza. O por ahí no, por ahí tenés un maestro que es copado y le preguntás. Entonces le preguntás a tu compañero, che, ¿cómo haces esto? De hecho, muchas de mis costumbres tienen que ver con cosas que Rav Uri, que comenzó a estudiar antes que yo y más joven, hacía. Entonces yo le preguntaba, che, ¿y esto cómo haces? ¿Qué hacemos con Yom Ha'atzmaut? Bueno, había una respuesta. Y luego de eso está quizás lo que genera la base más grande de conocimiento de uno, que son los alumnos. Porque los alumnos estudian los textos, vienen con las preguntas y eso hace que vos tengas que saber más. Entonces, hay como dos modelos. Yo no digo que existan, vamos a decir que este primer modelo no existe. Un modelo de gente que quiere que su comunidad no sepa, porque si la comunidad llega a saber, ellos tienen que estudiar más. Eso es un problema. Y está el modelo de gente que quiere enseñarle a su Keilah, que su Keilah crezca, y entonces ellos también tienen que crecer. Digo, esa es la interpretación que hago en la práctica de este hermoso Makor que traje recién. Tengo por acá anotado dónde es. Está en Masejet Ta'anit 7a. ¿Sí? Entonces, la cuestión esta de poder generar que todos estudien y que todos tengan una opinión propia o una opinión fundada, vamos a decirlo así. Es como escalonado, ¿no? No es un solo, ¿cómo se diría esto? En geografía a mí me suenan los sedimentos, ¿viste? No es una sola capa, digamos, de aprendizaje, sino que son varias. Uno tiene lo que recibe de sus maestros, tiene lo que chequea, lo que digamos, la discusión que tiene con sus compañeros en el Jack Clavetaria y las preguntas a los alumnos que hacen que uno tenga que seguir creciendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, Raburi dijo algo que ya era lo que nos convocó hoy, que es cuál es el poder transformador de la Torá. ¿Qué viene a hacer la Quiero, Torá con nosotros? quiero simplemente así como les Sí, por favor. como cerrar o una idea que vos dijiste recién que uno de los elementos que te trae el estudio de la Torá tiene que ver con la creación de una comunidad a través del texto, ¿no? Digamos, creo que el estudio en algún sentido podría aislarnos, ¿no es cierto? ¿No? Como estas Ujú, ideas que el intelectual en su torre de marfil piensa el mundo y desde ahí ve al otro ignorante y la gente y demás y decide, pero el judaísmo tiene un modelo diferente al estudio. El estudio es algo central
para la socialización de la comunidad a través de ese estudio compartido del texto, ¿no? Como un elemento central. Entonces, el estudio no nos aísla del resto, sino que el estudio es lo que nos permite tener este diálogo en común. Entonces, por eso la tradición judía crea que todos leamos la Parashá, la sección de la Torá, toda la semana. Entonces, no importa dónde estás en el mundo, tenemos un diálogo en común, tenemos algo en común. Y yo siempre lo veo como una gran virtud, algo del judío, donde hay, oye, hay tantos textos, tantas películas, tanta música, que quizás dos personas que viven en el mismo lugar no tienen nada en común, porque escuchan bandas diferentes, ven películas diferentes, series diferentes de Netflix, leen otros libros. Entonces, cuando se juntan a tomar un café, no hay un diálogo en común. En cambio, el diálogo en común en el judaísmo tiene que ver con la parashá de esa semana, o si estamos cerca de Pesaj, de la festividad que sea, o tengo acá el Talmud por el Daf Yomi, el 1920, también un texto, una página del Talmud que todos los días leemos la misma. Entonces, el texto nos congrega, la sinagoga no es el único lugar que nos congrega. El texto en sí se convierte en la nación fuera de la nación. Digamos, somos habitantes de ese texto y nos recreamos a través de ese texto. Entonces quería decir esto, enfatizar esta idea, medir de cómo el texto nos nuclea y nos une, como una idea central de la importancia del Talmud Torah. Sí, no es una idea nuestra solamente. Hoy justo, esto estudié antes de juntarme con vos. El Shnaim Mikra Bejat Targum, que está ahí en Brajot 8b, comienza en 8a al final, dice esto, dice, uno puede estudiar la Torah cuando quiere, sí, obvio, pero vos tenés que hacer, o sea, concentrarte en estudiar lo que corresponde a esa semana, en esa semana. Y porque había uno que quería estudiar todo, para cumplir con su mitzvah, quería estudiar todo el día antes de Yom Kippur. Sí, primero que es difícil. Y segundo, que te perdés la charla. ¿De qué te sentás a charlar en el café? ¿Que hablar de fútbol solamente? Era un deporte bastante popular acá en la Argentina. Digo, no. Hablemos también un poquito de Torah, todos tenemos algo ahí como para decir. Bueno, hay ciertos sistemas, hay ciertas cuestiones, ciertas fechas que nos organizan como pueblo y eso es lo que nos mantiene coherentes, cohesionados, por lo menos en la charla de hace unos miles de años para acá. Y me quedé con un tema que dijiste recién y como tengo, yo creo que podríamos terminar con esto, pero hay una cuestión ahí que vos dijiste, ¿cuál es el sentido del estudio? Si el estudio nos tiene que llevar a la acción, si la acción nos tiene que llevar al estudio. Viste que hay una discusión para todos, digo, la explico. Voy a explicar esta terminología ahora, así tenemos la base. Está el estudio o la realización de las mitzvot de un modo que se llama lishma y un modo que es lo lishma. ¿Sí? Lishma es en el nombre de la Torah misma o en el nombre de Dios mismo, y lo lishma es lo contrario, o no es lo contrario, en realidad es que no es en aras del nombre de Dios o en aras de la Torah. Y ahí la cuestión es entender, porque quiero sentar las bases de cómo es el estudio. ¿Quién puede estudiar Torah? Lo digo, hablar acá ya me saca de un nivel de humildad, me lleva a menos humildad, ¿no? Porque digo, me pongo a parlotear, pero he tenido la oportunidad de acompañar mucha gente en el estudio. Es una verajá que he tenido en la última década, donde he acompañado gente que hola quiero ser, hola quiero estudiar, hola me gustaría, a gente que tiene ordenaciones rabínicas, o que aprendió, o que sabe más que yo. Digo, me ha pasado, gracias a Dios me ha pasado eso. ¿Sí? Y ¿quién puede llegar al estudio de la Torah? Y hay toda una discusión, hay una literatura de un Rav que falleció hace unos 70 años, del Rav Dessler, que él trae la idea, y la voy a resumir en aras del amor acá a los que escuchan el podcast, él trae una idea de que la Torah es algo inmenso, es un atributo de Dios, dice. Es algo tan grande que hay un pasuk en el libro de Job, un versículo en el libro de Job, que dice que su medida es más grande que la de la tierra. Imposible de abarcar. Si uno quisiera medir la Torah, no es como cuando agarramos el rollo de la Torah y lo desarrollamos, que en algunas keilot se hace eso, que tiene unos cuantos metros. Esto es un poco más grande. ¿Cómo hace para entrar esa Torah en el cuerpo de una persona que mide entre 1,50 m y 1,80 m, bueno, hay más altos, más bajos, una cantidad de kilos determinado? ¿Cómo hace la Torah para entrar adentro de esa gente? Dice. Sí, es imposible.
Es una medida, es una midá, un atributo de Dios que es enorme. Dios no tiene límites, la Torá no tiene límites, la Torá está antes que el mundo. Y entonces, la forma de adquirir Torá, dice el Rav Dessler, citando a varios sabios, es que la persona le haga lugar, se considere una especie de desierto en un punto. Yo no sé, pero quisiera saber, pero no sé. Entonces, cuando uno le hace lugar, entra, ¿sí?, como un regalo de Dios, la Torá dentro del cuerpo de esa persona, y ahí tenemos la posibilidad de saber. Pero a lo que voy con esto, que es algo que para mí es fundamental de la Torá, es que nos tiene que enseñar a ser humildes. ¿Por qué lo digo? Bueno, yo tengo acá enfrente, tengo mi biblioteca que tiene unos cuantos estantes, no son tantos, 4 o 5, pero nos ha pasado, alguna vez hemos compartido lugar de estudio, por ejemplo la biblioteca del seminario, que era un piso que tenía doble biblioteca por todos lados, y yo tenía que hacer un trabajito en los primeros años del seminario, estábamos estudiando algo, y yo decía, uy, no voy a llegar, y levantaba la vista, y no iba a llegar, porque digo, no, nunca completé una columna de esa biblioteca, digamos, de enciclopedias. Y entonces decía, bueno, ok, voy con este trabajito primero, después iré por el siguiente trabajito y así iré estudiando y sumando páginas y páginas. Entonces, volviendo al tema, lo que yo creo acá central es que para poder tener un maestro, para poder enseñar hay que ser generoso y Mm. para poder aprender de los maestros, que es lo que digo, solo para no dejar abierta ninguna de las ideas que dijimos recién, para poder aprender de compañeros y de maestros, hay que tener humildad. Porque si uno ya sabe todo, ¿qué me vas a enseñar? Entonces digo, eso que parece un discurso solamente moral, tiene un tajles, tiene un pragmatismo. Digo, uno tiene que entrenarse a sí mismo para poder entender. Digo, cuando uno es joven, se quiere llevar el mundo por delante. Yo ya estoy en mi tercera juventud, suelo hacer el chiste. Eh, en esta juventud entiendo que yo no sé todo, que la- está escrito también en el Pirkei Avot, que dice, ¿quién es el sabio? El que puede aprender de todo el mundo. Jama Lomed Mikol Adam. ¿Sí? ¿Quién es el sabio? El que puede aprender de todas las personas. Entonces digo, hay que entender eso. Y por eso esta fuente de mucho aprendí de mis maestros, un poco más de mis compañeros y más de mis alumnos, es porque uno tiene que tener esa humildad de poder hacer ejercicio de aprendizaje. Y ahí la Torá entra como un regalo de Dios a nuestros cuerpos. Digo esto también porque por ahí sale esto justo antes de Shavuot, que es como el momento de recibir la Torá. Ahí Dicho había, eso, había un famoso Midrash. Me encanta lo que decís, Mario, y creo que es verdad, ¿no? Digamos, creo que cuando uno más estudia y más sabe, se da cuenta de lo poco que sabe y de todos los kilómetros y kilómetros que le falta por saber, porque uno descubre una inmensidad, y ya lo decían, ¿no?, los rabinos en el Talmud, digamos, lo que uno puede escribir o saber y demás es una gota de un mar inmenso, o también comparaban al estudio como que las aguas buscan las profundidades, entonces uno tiene que buscar esa humildad para dejarse abrir, y está bien saber, está bien leer un libro, 2 libros, 10 libros, pero mientras más uno sabe, cada libro, una de las cosas que a mí me apasiona hacer cuando leo un libro es ver las notas al pie y anotarme los otros 10 15 libros o de autores que nunca escuché en mi vida y de temas que nunca escuché en mi vida y decir, pará, yo me creo que sé mucho porque más o menos me acuerdo un par de páginas y no sé nada. Y vos hablabas esto de ser un desierto, ¿no? Y por qué, y ese famoso Midrash de por qué la Torá se entrega en el desierto y se entrega a través del agua, ¿no? A través del fuego y a través del desierto, porque son estos tres elementos, el desierto como lo vasto, como lo inmenso y como lo humilde que tenemos que ser entre, no sé, ves el Sahara, Atacama, sos humilde, también el agua por buscar las profundidades, ir para adentro, siempre buscar más, y también el fuego por esta idea de pasión, porque hay algo que tiene que arder para querer saber, ¿no? Así que rescato eso, pero dale, continúa, Rab Meir, por donde nos querés llevar con esta idea del estudio. bueno, yo estoy contestando a tu primera introducción, pero hay un tema que dijiste también que me parece muy interesante, que es
¿cómo hacemos para tomar decisiones? ¿No? Vos decías, no es lo mismo cepillarse los dientes, porque si no te pegan con un cinto, que cepillarte los dientes, porque si no se te caen los dientes, no puedes comer más asado, milanesa o algo que te guste. Digo, te quedás sin, digamos, sin cosas hermosas que podés hacer. Digo, cuidar la salud. No es lo mismo. La salud bucal, me voy a quedar ahí. Entonces, entender los por qué es parte, digamos, es parte del asunto. Porque nosotros tenemos, hay un, no solamente porque estamos cerca de Shavuot, porque si lo grabábamos, cuando dijimos la primera vez por ahí hablábamos de otra cosa, pero digo, ¿en qué estamos ahora? Este Naaseh Benishma, viste que siempre te dicen, primero hay que hacer, lo a Talmud amaikar el amase, eso está en Pirkei Avot, ¿sí? No es el estudio lo principal, sino la acción, porque es cierto, la única medida real que tenemos es la acción, Creí ¿sí? que me iba a citar a General Perón recién. La única verdad es la realidad. Estaba a punto. Estaba a punto. No hay edición acá, ahora en serio. La cuestión acá es, poquitito, ahí me desconcentraste, es poder entender, digamos, hacia dónde apuntamos con lo que hacemos. Si nosotros vamos a tomar una decisión sobre nuestra vida, o sea, lo digo, te hablo a vos, pero le hablo a todos. Cuando vas a invertir, tenés, no sé, tus 1.000 que ganaste en el sueldo, ¿sí? De la moneda que sea. ¿Sí? No, no vas y decís, bueno, lo pongo, me parece que si lo dejo acá, si lo pongo allá, si compro esto, esto me va a rendir. Todos agarran y hacen un estudio y miran un montón de libros, un montón de reels, un montón de lo que sea, para entender, a ver, le preguntan a alguien, ¿no es cierto? Las decisiones las toman así. Al médico lo mismo, le vas y te fijas bien a ver qué te están por hacer. Digo, ¿y qué haces con tu vida espiritual? ¿Qué haces con tu Torah? Pero con tu espiritualidad, porque digo, esta Torah que decíamos, no estamos apuntando a una Torah de la que se aprende en la universidad, sino estamos apuntando a una Torah de la que te va a transformar tu vida. ¿Cómo haces? Entonces digo, hay todo un esfuerzo que uno tiene que hacer, todo un trabajo diario, mensual, anual, toda la vida. Ahí está la idea esta también de que la persona va yendo a través del tiempo, dice, y cada vez es como que el tiempo va así y nosotros va en línea recta, porque algunos escuchan, yo siempre escucho por Spotify, así que va en línea recta y digamos, el año judío, por ejemplo, que era algo que hablábamos de ordenar, algo que nos ordena, va siendo como una escalera en caracol, una espiral. Entonces vos todas las semanas tenés un Shabbat. ¿Qué haces con ese Shabbat? ¿Cómo haces para que mejore? Si vos no haces nada para que mejore, no va a mejorar. El año pasado fue Shabbat. Yo no me acuerdo qué hice en particular, pero digo, este año para Shabbat tendría que ser mejor que el del año pasado, porque yo crecí y tendría que haber estudiado más, y haber aprendido más, y haber hecho más buenas acciones. Entonces digo, pero a todo eso hay un paso, digamos, que se va dando hacia adelante y que uno va llegando a la siguiente estación, aunque sea la misma estación, aunque sea el mismo Shabbat, aparentemente. Pero digo, pasaron muchos Shabbatot desde que nacimos, muchos Shabbatot desde que está el mundo. Entonces uno va creciendo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda la cuestión de esto que vos decías, si es obligatorio saber, si no es obligatorio saber, quién tiene que enseñar a quién. Digo, voy a ir un paso más atrás. Vuelvo para atrás para tomar fuerza. ¿Qué es lo primero que le enseñamos a los niños? ¿Te acordás de Salahá? ¿Cuál es el Shema primer paso? Israel, Tati, Balanu, Moshe. Torah Tzibalanu Moshe. La Torah que Dios nos dio, Torah Tzibalanu Moshe, que nos dio Moshe, es una heredad, una herencia, un acervo para todo el pueblo judío. Entonces lo primero que tenemos que decirle al chico es, mira, esto es tuyo. Esta es tu tradición. Después le enseñamos en Shema Israel, después le enseñamos todas las palabras en hebreo que podemos, le enseñamos Torah, todo lo que viene después. Pero lo primero que se nos pide a los grandes hacia los más chicos, o de los maestros hacia los alumnos, es hacerle entender que eso es suyo. Esto es algo que yo lo he
lo he discutido con muchos amigos, compañeros, maestros, pero la cuestión acá es entender que esto es tuyo y que si vos lo dejás, otro va a usar ese lugar. Digo, para que sea tu propiedad, para que no sea solamente la herencia, lo que hacían los abuelos, para que sea tu propiedad, vos tenés que agarrar y trabajar esa tierra, trabajar esa tradición, en este caso, la tradición judía. Eso por un lado. Por otro lado, como te decía hace un ratito, la única medida, o sea, yo no puedo medir tu fe. Hay una pregunta del Uri más joven que era, ¿qué nivel de Shmirá tiene tal persona? ¿Qué nivel de observancia tiene tal persona? Digo, porque al final, la observancia es lo que te marca un poquitito. O sea, si está con kippah, bueno, ok, está con kippah. Si no está con kippah, no está con kippah. Entonces digo, ahí por ejemplo, mirá de dónde me voy a agarrar. Levinas, en sus lecturas talmúdicas, en un momento dice, necesitábamos una Keilah, una comunidad que cumpla las mitzvot aquí y ahora. Porque el eco de las mitzvot de nuestros antepasados no va a durar por siempre. Esto nosotros lo vemos, por ejemplo, con Medinat Israel. Si nosotros nos quedáramos en lo que hizo Ben Gurión, pero no hiciéramos Kippat Barzel, nuestros hermanos en Israel la pasarían un poco peor de lo que la están pasando. ¿Sí? Que pronto vuelvan los 59 que están en Gaza. Pero digo, hay todo un trabajo que uno hace, permanente. ¿Sí? Porque la mitzvah es la acción. Ahora, en un momento, no alcanza con la acción. Y ahí es donde tiene que entrar a jugar el entendimiento de las mitzvot. Y por eso hay tantos libros de lo que llaman Makshevet Israel, filosofía judía, o de Tamea Mitzvot, del sentido de las mitzvot. Y yo lo que siento ahí es que todo eso te da la posibilidad de saber responder. Un Damal Ashib Picoros. Sabés qué responderle al que no piensa como vos. ¿Por qué yo hago la mitzvah así? Oh, mirá, yo hago la mitzvah así porque está escrito acá. Está escrito en tal libro. Y ahí yo creo que es una función fundamental de la Torá, y poner la Torá como un medio suena como raro, pero digo, hay una función que tienen las Mekorot, las fuentes judías, que es de servir como un lenguaje, un supuesto lenguaje internacional de los judíos. Porque vos sabés que si vos sabés las Mekorot, podés charlar con personas de distintas ideologías o de distintas, en el arco iris judío tenés muchas cosas para charlar con cada uno. Si vos no sabés si vas a ir solamente con no, yo digo que es así, pero no tenés de dónde prenderte, cuesta más. Había uno de nuestros maestros que decía, hablaba mucho de que la gente se ocupaba del diálogo interreligioso, que es muy bueno, ¿sí? Y nadie se ocupa del diálogo intrarreligioso, nadie habla con los otros Yehudim. Vos has tenido experiencia, yo he tenido experiencia, sobre todo eso también he hecho mucho en los últimos años, de poder charlar con gente de distintas ramas del judaísmo. Tengo amigos, amigos y maestros que son reformistas, estoy criado entre los conservadores, y he charlado mucho con gente ortodoxa, ultraortodoxa, y todo eso me ha nutrido. Pero esto lo dice mi Rab, Damián Caro es mi Rab por si alguno no sabe, que el lenguaje en común que tenemos todos los Yehudim, Sfat Meshutefet, o sea, el lenguaje que tenemos todos juntos es el de las Mekorot. Entonces, el estudio de la Torah, ya dijimos, te tiene que generar humildad, te tiene que generar que puedas charlar con los demás. Hay una frase de Uri justamente que recuerdo que decía, con estos me puedo juntar a estudiar y a charlar y con estos me puedo juntar a comer. Eran con distintos tipos de Yehudim, ¿sí? Con algunos sabía que comían kasher fuerte, entonces él podía comer con ellos, pero era como Uri es una persona de mente abierta, decía yo puedo estudiar, me sentiría más cómodo por ahí estudiando, charlando con ellos. Y entonces ahí uno va generando, dentro de la gama judía, un lugar donde sentarse, donde pararse, donde decir, este es mi lugar, y este es mi lugar porque justificar. Es como, ¿no? Esto está en la Gemara, que dice, a mi vida va Shemon Bro, me vi Olam. Ahí termina con la cita, dice, el que dice algo en nombre de quien lo aprende o en nombre de quien lo dijo, trae redención al mundo. ¿Por qué? Porque la reina Esther fue y le avisó de un complot que había en contra del rey Ahasverosh en nombre de Mordejai. Y entonces, ahí vemos otra función de la Torah.
estudiar Torah y decir de quién aprendiste y ser sincero, digamos. No, mira, me grabo este video, mira qué genio que soy. No, vos no sos un genio, viejo, vos lo sacaste de tal lugar. Te lo dijo tal, le sacaste la idea de tal libro. Bueno, por eso algunos son más puntillosos, ¿sí? En decir, esto lo aprendí de tal lugar, esta no es mi idea solamente, sino que es una idea tradicional, y yo le doy mi lectura. Y yo creo que ahí en ese, y eso trae redención al mundo, eso trae liberación, porque uno es sincero. Entonces hablamos de humildad, hablamos de sinceridad, y yo creo que, Pero ahí, Mario, quiero pincharte con algo por o favor, provocar más conversación en ese tema, porque vos hiciste una analogía que yo creo que es correcta e incorrecta a la vez en relación a los judíos, porque en muchas ramas de la vida buscamos el profesional, el experto, el que puede pasar toda su vida en saber ese tema y confiamos en esa persona, ¿no? No sé, yo el año pasado tuve un accidente, me tenía que operar y busqué, me dijeron, vino un cirujano y me dijo, yo soy especialista en rodillas, te puedo operar. La verdad, si me iba a poner titanio, me iba a poner otra cosa, me iba a poner este tipo de anestesia, uno confía, ¿no? En el sistema, uno no se convierte en cada vez que tiene algo en un experto en medicina. No sé, yo tengo mi contador, no sé, le represento lo que gané, lo que no gané, y él me dice, bueno, tenés que pagar todos tus impuestos. No estoy revisándole todo lo que hizo. Lo mismo en cada una de las áreas. Cuando vos contratas un ingeniero, un arquitecto para hacer tu casa, no te pones a revisar si los cálculos los hizo correcto o incorrecto, uno confía. Entonces uno podría pensar, bueno, en el judaísmo lo mismo, yo me hago de un rabino, voy a una comunidad, voy a un rabino, a la de Mario, a la de Uri, a la de fulano, Mengano, Ploni, Almoni, y él que sabe más Torah, él que se dedica a estudiar Torah, él me dice lo que tengo que hacer esto o lo otro, entonces uno decía, ¿para qué yo tengo que dedicar mi tiempo a estudiar? ¿No? Que tengo tantas otras ocupaciones. Y si bien algunos eligen este camino, y cuando tienen una duda le van y le preguntan, ¿se puede comer esto? ¿No se puede comer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? ¿Cuál es la interpretación de este versículo que leí en la parashá, lo que fuese? Yo creo que el judaísmo propone otra cosa, que estos modelos que estamos haciendo analogías no lo proponen. Uno acá busca el especialista, el experto, y después uno se queda en su nicho. Pero vos lo dijiste, esta es la Yerusha, la herencia de todo el pueblo de sí. Israel, no del Y, experto, no del rabino, no del historiador, no del filósofo, porque es algo más que el estudio para llegar al expertise. Entonces, quiero realzar esta idea, que por lo menos así lo vivo ujú. yo y lo trato de enseñar, que hay algo en el estudio que es por el estudio en sí mismo. No es el estudio para, ok, estudio esto para poder después derivar cuál es la ley que tengo que hacer. Quizás eso no es el trabajo de la mayoría. La idea que no es muy bueno hacer eso. Pero hay algo del estudio por el estudio en sí mismo, porque creemos en que hay que saber la para allá de la semana, porque creemos que hay que saber sobre las festividades, más allá de cuánto cumplís, cuánto no cumplís. Y yo siempre lo digo, una cosa, yo no tengo ningún problema con el apicoides, con el hereje, yo tengo un problema con el amaretz, con el ignorante. Y creo que es uno de los valores del judaísmo, digamos. La ignorancia no es ninguna virtud. El después luchar y decir, bueno, porque sé, al final no cumplo, y todo bien, puede ser. Eh, pero creo que nos hacemos parte de la nación judía cuando vamos buscando el conocimiento y vamos interiorizándonos. Eh, que no sé si pasa con otras culturas o en otras Ajá. ramas del saber que, no, la verdad, me interesa muy poco saber de cálculos de ingeniería civil para saber si mi casa, el techo que tengo arriba se me va a caer o no. Bueno, Confío en Rambam la dice que persona. tendrías que saber matemáticas, lo sabes, Uri. O sea, no, no sé. Esa Sí, materia la estudiamos juntos, creo. Pero bueno, ahora en serio, ahora en serio. Yo creo que para el lado que vas es para el lado que yo también estoy yendo. Mira, lo que veo yo, lo que veo yo es lo siguiente. Hay un Macor que me persigue, ¿no? Ahora no me lo acuerdo de memoria de dónde lo saqué. Pero es Maimónides diciendo, hoy de los que hagan de la Rabanut como el resto de las profesiones. Y por eso, por ejemplo, dice que hay que tener otros estudios y que no hay que cobrar y toda una cantidad de cosas que a algunos les va a gustar más o menos o lo van a interpretar distinto. Igual hay muchas opiniones. Pero el, eso respecto a la Rabanut en general, pero el judío en particular, cada judío, a ver, ¿sabés que vos me contabas eso? Y yo me imaginaba lo siguiente.
Si vengo yo, que soy amigo de tu papá, no es el caso, pero digo, no lo conozco más a tu papá que digamos a través tuyo y de los momentos compartidos, pero digo, vengo y yo te cuento todas las historias de tu papá. Y vos nunca te dedicaste a charlar con tu papá. ¿Es que te vas a sentir bien? Mm. Ah, vos te querés ir y chequear. Entonces digo, ese es un poco el ejercicio judío. O sea, yo creo que esto que vos decías, ¿cuál es el lugar del Rab? El Rab como legislador, como codificador, como posek, como se le dice en hebreo, es una idea maravillosa. A nosotros cuando nos crían, ¿no es cierto? Nos empieza solamente pueden hacer legislación, digamos, decir cómo es la ley los rabinos. Y después te das cuenta que la gente no está buscando en vos al legislador. Porque digo, no sé, hay cuentos de Bashevis Singer, eso, lo que vos quieras, digo, no hay una necesidad hoy, fuera en el mundo, digamos, judío no ortodoxo, de saber cuál es la ley. Más o menos alguna cuestión, por ahí en Pesach se pone un poquito más fino eso. Puede ser una cosa donde la gente se persiga un poquito más y, che, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? ¿Cómo cayerizo? Entonces, de eso sí va a haber un cursito, va a haber una clase. Pero por lo general va a haber una búsqueda de sentido en la vida. Nosotros vemos alrededor, digamos, de nuestro. Podemos pensar en gente que nos criamos con ellos. No sé, yo tengo una Keila chiquitita, así que más o menos conozco qué fue la vida de cada uno de los muchachos, y si no lo conozco, más o menos me puedo imaginar qué hicieron, y las muchachas, el ir a buscar espíritu, o sea, que nosotros judíos no le demos espiritualidad a las nuevas generaciones y que se tengan que ir a buscar espiritualidad a otras tradiciones, hay un problema en eso para mí. No, yo no digo que está mal, pero no puedo sentirme cómodo con esa situación. Entonces, a la pregunta tuya es, sí, hay gente que se tiene que especializar. Esa gente que se especializa seguramente va a poder responderte la pregunta más fina. De hecho, seguramente un mitpalel de tu comunidad te puede estudiar solo algunos temas, porque son gente inteligente y que tiene humildad y tiene estas ganas de saber qué es lo que estábamos hablando, esta sed, ¿sí? De ir a las profundidades, como hacía vos con el agua. Cuando llega a su límite, te pregunta a vos, hasta que le pregunta a ChatGPT. Pero digo, y ChatGPT te inventa las respuestas, mucho más que los rabinos. Te digo porque ya estuve haciendo el jueguito ese. Entonces, te va a ir a preguntar a vos. Ponele que vos, el 95, Baruch Hashem, que Nainore, el 95% de las respuestas las podés dar vos porque sos una persona que estudia en serio. Perfecto. Y el 5% que no, se la vamos a preguntar a uno de nuestros maestros, el Rav Golinkin. Hola, Rav Golinkin, no sé tal cosa. Ayúdeme. Te tira cuál es el macor, porque él sí lo sabe, y si él no lo sabe, seguramente le va a preguntar a otra persona. Digo. Así funciona, digamos, hay como un nivel de especialidad, pero, volviendo al origen de la pregunta, o a la esencia de la pregunta, ¿para qué estudiamos? Yo creo que esa es una parte de la pregunta que haces vos. ¿Estudiamos para conocer a Dios? Puede ser. Dios es imposible de conocer, pero bueno, como lo amamos, queremos saber más. Ese sería, según el Rav Dessler, el Lishma Gamur. Absolutamente Lishma. Estudiamos porque amamos a Dios. Bueno, algunos estudiamos algo no tan Lishma, un lo Lishma lindo, que es amamos a la Torah. Nos hace bien estudiar Torah. Crecemos estudiando Torah, vamos para ese lado. Y otros estudian porque los obligan, qué sé yo, la escuela, ¿viste? Típico que, ¿por qué tengo que estudiar el sistema circulatorio? Si yo no quiero ser médico, esto que estábamos hablando, bueno, pero te obligan. Entonces digo, hay como distintos niveles. Hay un mantra que repiten, tengo pocos Hasidim, pero tengo algunos. Me doy cuenta porque escucho que repiten las cosas que digo, que es una frase que está en la Gemara, vos la sabés, está Shabbat 21a, B creo que es Ma'alim HaKodesh Ve'en Moridim. Hay una discusión sobre si hay que encender Hanukkah. Hanukkah es una fiesta conocida, en el hemisferio norte más todavía, porque en Estados Unidos es muy popular. Acá también se ha ido popularizando desde que éramos chiquitos ahora. La opinión de Beit Shammai es que se enciende el primer día 8 velas
y el octavo día se enciende una vela de Hanukkah, y la opinión de Bet Hillel es que se enciende una el primer día y 8 el último día. Esto es mucho más profundo porque en realidad este es el nivel de los que están muy, muy preocupados por las mitzvot. Pero digo, 8-1, 1-8, bueno, gana Bet Hillel. Y gana Bet Hillel porque él dice, Ma'alim Bakodesh Ben Moridim. En asuntos de santidad vamos a subir y no vamos a bajar. Hay una... Vos, no, vos sos más joven que yo, pero había una película que creo que el otro día miré cuando se hizo, 1 o 2 años antes que nazcas vos, Retroceder nunca, rendirse jamás. Era de Jean-Claude Van Damme. Eh, y es como, creo que esa es la idea. La idea es, hoy dónde estamos. Hoy sé el alefbet. Ok, ¿y mañana qué vas a saber? Voy a saber poner los puntitos a las letras del abecedario judío. ¿Y pasado qué vas a saber? Voy a empezar a leer. ¿Y pasado qué vas a hacer? Bueno, estoy yendo a un nivel bajo, digo. Vamos a un nivel más alto, digo. ¿Hoy qué sabes? Bueno, hoy sé esto. Y sé que no voy a ir para atrás. Ese no voy a ir para atrás tiene más que ver, no tanto con el estudio como conocimiento, sino en el estudio como acción de estudiar. Sentarse y estudiar, porque uno sabe que si se sienta, a ver, vamos de vuelta, tenés la humildad que hablamos, tenés la intención, entonces ahora tenés una especie de mandamiento interno, mantra que te dice, vamos para adelante, siempre para adelante. Entonces, si siempre vas para adelante, un día leíste Parashat Bereshit, cuando comienza la Torah, y un día la vas a terminar. La terminarás toda en un año, solamente en la traducción en español. Al año siguiente vas a leer ya un poquito el texto hebreo, empezar a captar palabras. Si eso lo haces muchos años, aprendes. Y vas a ser una persona que sabe de Parashat Shavua. Lo mismo, mi raba agarraba y nos obligaba a leer un libro. No obligaba, me sugirió leer un libro que se llama Nosotros en el Tiempo, que iba mes por mes tirando cosas. Entonces yo me acuerdo, los primeros encuentros, yo ya algo sabía y quería opinar. Hay que tomar vino en Purim. Traigo un vino entonces. Digo, bueno, ¿qué vino? ¿Cuánto vino? Eso ya es como, digo, uno va creciendo, se va dando cuenta, digamos, despacito va sumando, y esto que te decía, porque para mí es la idea de este Mahalim Bakodesh Ben Moridim, vos tenés por lo general, volvamos a la idea, esto que hablábamos del desierto y demás, vos tenés, se nota que me gustaba geografía en la secundaria, después ya nunca más estudié, vos tenés como si fuera un pequeño vallecito, esta humildad de la que hablábamos, y uno va completando, ¿sí?, las capas de sedimentos muy despacito, así, cientos, miles de años, hasta que en un momento sale un montículo, en un momento es una montaña. Digo, ¿cómo nosotros podemos generar un sistema donde el conocimiento, el amor a la tradición, el amor a la práctica judía nos lleve a ser mejores? Hay un camino. Es despacito, tiene mucho esfuerzo. Yo entiendo que estamos en una generación que no tiene propagandas para mirar, digamos, la siguiente serie o el siguiente dibujito animado. Digo, yo tenía que agarrar y tenía a las 12 del mediodía, pasaban cierta serie de dibujitos y tenía que ir a mi pieza a mirar. Digo, estamos en una época distinta. Yo entiendo la dificultad, eso por un lado. Por otro lado, algo que no es menor, porque esto que vos decías, o sea, los hajamim realmente valoraban el estudio de la Torah. Tantos así, digo, porque también está en el J. Torah, que fue algo que le iba preparando hace algún mes, cuando estábamos preparándonos para este momento nosotros dos juntos. Viste que está esa idea, está en Masejet Torayot, pero también está en el J. Torah del Rambam, y él lo codifica como ley, que dice que un Mamzer Talmid Jajam viene antes que un Cohen Gadol Amaretz. ¿Qué es lo que decías un poquito vos? Traigo yo para aportarte tu macor, que dice, una persona que tiene el linaje, ¿sí?, en cuanto a aristocracia judía o en cuanto a linaje. Un Mamzer es una persona que nace de una relación prohibida, pero estudia Torah, es un Talmid Jajam, vendría antes en muchos asuntos que un Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote, si es Amaretz. Entonces, Ignorante. si fuera un ignorante. Y ahí nosotros vemos,
por lo menos desde esta visión que proponemos en este encuentro, porque mañana traes otra persona a Pideles y opina distinto y también va a estar bien. Digo, en el sentido, no es que todo está bien, pero digo, puede tener sus puntos a favor y puede encontrar sus mecorot que dicen, no, primero hagamos. No, yo propongo una visión donde la acción sí esté. A los que me conocen, los pocos o muchos que me conocen, saben que para mí en la realización de las mitzvot es algo importante, pero el estudio es es la sangre por donde fluye, digamos, ese cuerpo de las mitzvot. Ese es lo que le da vida. La Torá es el estudio de la literatura judía amplia, digamos, es la que le da vida al judaísmo. Quiero medir en estos últimos minutos, antes de llegar al ping-pong de preguntas y respuestas finales, que sé que te estuviste preparando toda la vida Toda la vida estoy presto. para este momento. Eh, Creo que tiraste una de las preguntas que es centrales, ¿no? Sí, Talmud Torah Keneged Kulam. El estudio de la Torah es igual a todos los otros mandamientos, es importantísimo, es central en la vida, pero la gran pregunta es ¿para qué? ¿No? Uno, estudiamos para socializar con otros judíos y tener un lenguaje en común. Dos, estudiamos para conocer a Dios, ¿no? Como esa famosa, el Midrash que aparece, si uno quiere conocer a Dios, que estudie Agadá, que estudie esas historias, esas reflexiones, esas ideas. Es un camino de espiritualidad, es un camino para pasar, estudiamos para la acción, estudiamos para saber y entender y poder cumplir mejor Shabbat, cumplir mejor Kashrut, poder rezar mejor. Eh, Estudiamos porque es nuestra herencia y esto es una obligación cultural saber de dónde venimos y dónde estamos asentados en el mundo. Entonces, creo que es una de las grandes preguntas que tenemos que hacernos y diría que es en el proceso de ir estudiando, hacernos esa pregunta de ¿para qué estamos estudiando? ¿Qué queremos? Eh, ¿Quiero estudiar para ser rabino? ¿Quiero estudiar para que otros sepan cuánto sé? ¿Quiero estudiar para responderle a ese jaredí de turno o reformista de turno o antisemita de turno y poder saber y darle una respuesta como a los herejes en la antigüedad? ¿Para qué quiero estudiar, no? ¿Para qué quiero estudiar? Quiero estudiar para hacerme más humilde y darme cuenta que al final sé mucho menos de lo que creo saber. Me parece una pregunta central para hacernos y te agradezco por haber apuntado el estudio en este episodio hacia ese lado. Pero ahora te propongo lo siguiente, Rab Meir Yames. Antes de empezar a cerrar con el ping-pong, ¿alguna idea central que haya quedado ahí en el tintero sobre el Talmud Torah del estudio para cerrar desde tu lado? Sí, tengo una cosita más. Algo chiquitito. Hay un Midrash que está en Bereshit Rabá, creo que 44, que lo tengo si no hay en hibrid para buscarlo, que dice, ¿para qué fueron entregadas las mitzvot? Estamos estudiando, estamos hablando de esto, estamos hablando del estudio en general, del cumplimiento de las mitzvot en particular, dice, las mitzvot fueron entregadas para Letzaref et Abriot. Acá, esto, vamos a aprovechar que estamos en el Omer, ¿sí? Estamos en la cuenta esta desde Pesach hasta Shavuot, y ahí dice que el Letzaref et Abriot es como si nosotros tuviéramos una piedra preciosa, un metal, en realidad tendría que ser como no, a los metales le hacen, Azorfim es el negocio que está ahí en Jerusalén, digamos, donde se compran estas copas de plata tan lindas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una copa de plata y tiene por ahí una mellita acá, tiene algún tipo de defecto, entonces uno agarra y lo va puliendo, y las mitzvot tienen un poquito a eso. Vienen a A pulir a mejorarnos, los pero... seres humanos, a ¿eh? pulirnos como seres humanos. Sí, pero no dicen que vos agarrás, te pones un traje de superhéroe, la kipá y el talit si querés, y los tefilim si es día de semana, y si no Shabbat con lo otro, digo, y salís a conquistar el mundo porque ahora sí ya tenés el poder. Sino que dice, escucha, hoy qué edad tenés, tantos años, perfecto, vamos a hacer mitzvot. Y las mitzvot te tienen que llevar por un camino donde vas siendo mejor persona, mejor formado espiritualmente, mejores prácticas. Y ahí no es solamente comer mejor que ayer, digamos, en el sentido de todo con sellito, sino que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una magia que es distinta, digamos. No es solamente, digamos,
que las mitzvot tienen muchas funciones, digamos, si queremos. Pero acá lo que digo yo, como para cerrar con una idea, es todo este estudio que proponemos, o que propongo, voy a hacerme cargo, todo este estudio que propongo, este tipo de vida que propongo, que es un poquito de lo que hablo con cada uno que me cruzo desde hace mucho tiempo. Yo creo, lo vivo personalmente, yo creo que la Torá intenta mejorarte y está ahí y está dentro tuyo y tenés la posibilidad de hacerlo. Y si eso de creer y no creer es como muy del mundo en general. Nosotros tenemos nuestro sistema. Nuestro sistema es, escucha, tenés que estudiar, tenés que hacer mitzvot. Estudiás para hacer mitzvot, haces mitzvot y seguís estudiándolas, cómo hacerlas. Aprendés cuestiones de espiritualidad, aprendés cuestiones de cómo llevarte con las demás personas. No significa que no puedas estudiar otra cosa, al revés, esto que te hacía el chiste hace un ratito, entender sobre el mundo, entender cómo funciona el cuerpo humano, el sistema solar, todas esas cuestiones son cosas que nuestros sabios siempre se ocuparon. Pero, al final, por ejemplo, vos te acordarás, hay un Makor, ese está en el Hot de acá, en las leyes de acá, que dice, ¿cómo reconoces quién es un Zera de Abraham Avinu? ¿Quién es un descendiente de Abraham, nuestro patriarca? Porque hace acá. Entonces digo, todo te va llevando, todas las mitzvot, lo que van haciendo con vos es mejorarte. Y el estudio, y entender, el estudio te amplía la gama de mitzvot para hacer uno. Y dos, te ayuda a entender y a sentirte más completo. Porque si no es un acto vacío. Vuelvo a lo primero que dijiste. Lo haces porque te retan, lo haces porque sabes que te hace bien. Entonces digo, al final uno de esto es muy Leibovich, viste que Leibovich dice, no me interesa qué piensa cada uno de los 10 que está conmigo en el Minyan, me interesa que vengan acá a cumplir la voluntad de Dios que quiere que recemos. Digo, pero eso es muy al final. Pero en el medio, hay muchas instancias donde uno va creciendo y donde tiene la posibilidad de, así como decía esto yo, de esta copa de plata y puliéndola, tenemos esa posibilidad como Yehudim en la mejor época de la historia para estudiar. Digo, eso no lo dijimos, pero vos y yo lo sabemos. O sea, hoy me van a escuchar qué sé yo dónde gracias a vos, a tu laburo de, digamos, todavía no llegaste a los 1000, pero vas yendo, digamos, hacia ahí y seguramente vas a pasar las 1000 ediciones de PLF. Pero digo, en cualquier lado del mundo donde van, presentan, sos argentino, conocés a Aurelio Romano. Digo, hay como una posibilidad de llegar a tantos lugares, de estudiar. Tenés para estudiar en Cefaria, tenés para estudiar la hoja de Talmud en el idioma que te guste. Tenés todo ahí. Y esa posibilidad, esa facilidad, tendría que ayudarnos a todo lo otro que charlamos. Maravilloso, y yo lo resumo en todo lo que decís, que me olvidé, sí que es el autor en mi cabeza, pero me olvidé el nombre, eh, que decía que es la diferencia entre estudiar Torah y estudiar el Pentateuco. El Mm, Pentateuco es una idea, nada, estudias las historias de Abraham o las leyes del una Levítico, novela. una novela, una curiosidad antropológica, histórica y demás, pero los judíos estudiamos Torá y leemos la parashá de la semana no solamente para ver las leyes de la Metzorá, sino para decir, bueno, hablar de la Yonah Ra. Entonces, la excusa del Tzarat, de esta aflicción cutánea, para hablar de cómo hablar hacia el prójimo y cómo hablar del prójimo y demás. Entonces, sin lugar a dudas, sea como fuese o empezando desde donde empezamos, concuerdo plenamente y creo que es el espíritu central de la tradición judía, que si la Torá no te transforma, no es Torá. Yo lo resumiría con eso. Si lo que estudias no te transforma en mayor o menor medida, esto que estudiaste no es Torá. Incluso puede ser la Torá, puede ser la Mishnah, puede ser el Talmud, puede ser el filósofo, pero si algo de lo que estudiaste, si algo de lo que nos escuchaste la última hora hablando no te hizo cuestionar algo y no te lleva a algo de la acción, que puede ser algo mínimo, puede ser incluso ser parte de tu conciencia diferente en la próxima vez que abras una página o algo, o te interesa hacer algo, no hicimos una buena tarea como maestros. Ahora, Rab Meir Yames, cerramos con el ping-pong. Vamos, vamos. Ok.
historia de esa Torá predilecta. Uf, esa no la había preparado, estaba pensando en otras. Eh, O del Tanaj, ampliémoslo no, a la sí, sí, Biblia. sí, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Abraham Avinu, en ese pasaje donde agarra y se enfrenta al Kadosh Baruj Hu y le dice, o sea, el Kadosh Baruj Hu dice, lo voy a elegir para que haga Tzedakah y Mishpat, está ahí en el capítulo 18, ¿no? De Bereshit, esa parte con Sodom y Amorá, donde Abraham Avinu va y se para y le dice, che, no habrá 50, no habrá 40, no sé, elijo esa. ¿Festividad? ¿Hag preferida? ¿Puedo decir todos? No. Pesaj. ¿Algún momento de la historia judía donde quisieras viajar para pasar un Shabbatón y ver cómo estaba la situación ahí? Me gustaría ir de espectador y estar. Creo que de espectador quisiera ir a Yavne en el momento ahí de Rabban Yohanan Ben Zakkai y cómo reconstruyó el judaísmo, que es el judaísmo que tenemos nosotros. Creo que quisiera estar ahí. ¿Algún gran maestro que vivió en otra era que te gustaría que sea tu Gebruta, como tenés muchas hoy? No dormí muchas noches por esta pregunta. Tengo que decir dos, si no, no soy yo. Uno, creo que quisiera escucharlo, por ahí no charlar, porque el Señor se va a dar cuenta que no soy lo que él esperaría de un yudí, es justamente el Rambam, Maimónides. Y otro con el que quisiera pasar tiempo sería con Suya de Anipoli, uno de los maestros hasídicos, Rabbi Suya de Anipoli. Sería una persona con la que quisiera ver cómo era ese yehudí que amaba a los otros yehudim de un modo espectacular. Quisiera estar ahí. Quizás ya la respondiste, ¿no? Pero una mitzvah. Vamos, tenemos que decir otra, la tefilá. El Talmud Torah que no es el Kulam, obviamente, pero la tefilá también, porque la tefilá te ayuda a pensar asuntos, digamos, que tiene también de estudio. El estudio es lo principal, pero la tefilá es algo, yo que sé, hay que comenzar por un lugar que es muy difícil, es la tefilá. La tefilá te transforma, la tefilá es un buen ejercicio. Y la última, un mensaje del judaísmo para el no judío, para el mundo. La, la lectura de que todos los seres humanos fuimos creados iguales a imagen y semejanza del Kadosh Baruj Hu, del Creador, y eso tendría que llevar a una paz que hoy no tenemos, que ojalá que llegue en algún momento. Amén. Gracias al rabino Meir Yames por hacernos apasionar en su pasión que es el estudio de la Torá y ojalá que nos lleve a la acción, a abrir un libro, a escuchar algún otro podcast, a ir a escuchar alguna clase, a leer, a cuestionar, a debatir desde la fuente. Así que, Rab Meir Yames, gracias por este episodio. Chau, Muchas chau. gracias.